24. Otra mirada a la actualidad. Y arrancamos nuestro bloque de entrevista central y en el día de hoy nos acompaña el licenciado Nicolás Laza, que es director nacional de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Social, MIDES, para conversar con él sobre el rol que, ocupa el MIDES, el alcance y las responsabilidades de la Dirección Nacional de Desarrollo Social, la realidad sobre la que deberán actuar y los lineamientos que se plantean para esta nueva etapa. Bienvenido, Nicolás. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos que decir que es licenciado en Psicología, con perfil social comunitario de la Facultad de Psicología de la UDELAR, maestrando en Psicología Social también, pero también presidente del jurado de Carnaval. O sea que lo tenemos recién salido de unas jornadas interminables. Pero bueno, aún así agradecemos enormemente que estés aquí presente con nosotros en el estudio. Por favor, un gusto. Casi sigo de largo después de la jornada de hoy, que la Rueda de Triunfadores siempre es una jornada que se va siempre un poquitito más. Pero... Porque ya nadie tiene apuro, el reloj no corre. Bueno, nadie tiene apuro. El reloj no corre, pero la gente trabaja, la gente estudia. Pero bueno, sí, terminamos como a las 2:30 de la mañana, noche. Pero ya estamos acá. Y acá seguimos de largo con la jornada. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, y como decía Martina, ocupando ahora la Dirección Nacional de Desarrollo Social, un desafío muy diferente y de mucho compromiso además. Y me imagino que con unas cuantas piedras en el camino. Sí, pero con mucho entusiasmo. Con mucho entusiasmo porque, en esta dirección hoy... yo en cierta forma en el pasado ya participé desde otro lugar distinto, pero bueno, dentro de esta dirección hay un área que es Uruguay Crece Contigo, dentro de la cual confluyó un programa en el que yo trabajé en la segunda mitad del gobierno de Mujica, digamos, que en aquel entonces era Cercanía ETAF. Entonces, de hecho, mi trabajo final de grado lo hice en la Facultad de Psicología sobre 2 programas que en definitiva hoy están adentro de este espacio y que me toca conducir. Así que más allá de todo lo desafiante que es, también cómo se anuda con la historia, con las investigaciones. ¿Y cómo cambió la realidad del país desde aquel momento hasta ahora? Muchísimo, pero siguen habiendo problemas. A ver, estos programas, nombraba estos 2, pero también estaban en aquel entonces Jóvenes en Red, que venían específicamente en esa segunda mitad del gobierno de Mujica a ir hacia el núcleo duro de pobreza que no se llegaba por otras vías, por otras líneas programáticas, por instituciones capaz más centradas en políticas universales. Y creo que ese desafío hoy lo seguimos teniendo con otras características, pero que sigue estando y que hay que generar dispositivos, metodologías que acerquen el Estado a algunas poblaciones que realmente lo necesitan. Entonces, la verdad que lo asumo con muchísimo entusiasmo. Hay un equipazo en el MIDES realmente con muchas ganas de laburar juntos, de no tenerle miedo. Sabemos que la gente, los amigos, digamos, ¿no? Las personas que militan políticamente te dicen, es un ministerio que está muy en el candelero, es un ministerio difícil. Pero nosotros no estamos para hacerlo fácil, así que estamos para hacer lo necesario. Así que tenemos mucho entusiasmo realmente. Sí, y el tema presupuestal, porque debe haber habido diferencias también en ese sentido de una administración a la otra, ¿no? Sí, yo creo que el tema presupuestal es precisamente una de las líneas que nosotros tenemos que debatir mucho en este primer año. Más allá de la información que pueda tener quizás el equipo central del ministerio, ministro, subsecretario, directora general de secretaría, todavía nosotros los directores nacionales no accedimos a toda la foto presupuestal de cada una de nuestras direcciones. Pero se decía que la transición era buena. La transición fue buena. Yo la verdad que en términos del relacionamiento... ¿Pero cómo es buena si no se tiene toda la información? Bueno, en realidad... yo creo que en términos que la pata que falló fue, o que yo puedo identificar que falló, es la que tiene que ver con lo presupuestal. Después en lo programático, yo participé como de 6 o 7 reuniones. Ninguna inferior a 4 horas. Llegué a tener hasta reuniones de transición de 6 horas, o sea que eran jornadas extensas, intensas, con muchísima información que uno después iba como ordenando, articulando.
pero la información que habíamos solicitado, que tenía que ver con lo presupuestal, no. Solo accedimos a una foto muy general de los gastos, pero que bueno, que también nos interesaba saber, bueno, llegamos ahora, cuánto presupuesto hay ejecutado, el 25, cuánto hay comprometido, también para no estar llorando sobre leche derramada, sino de poder ver que, bueno, que está en ebullición, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando, ya tuvimos ayer una reunión, un intercambio con la Dirección General de Secretaría, y esta misma semana ya vamos a poder acceder a mucha más información para poder ordenar el 2025 y empezar a proyectar, bueno, cuáles son las líneas de trabajo que vamos a fortalecer y cuáles son las que vamos a crear y a implementar para poder atender el sentido, digamos, de lo que tenemos que hacer, ¿no? Nosotros no venimos, lo dejó muy claro el ministro, y es un poco el tono del resto del equipo, no venimos a refundar nada. No venimos a restituir lo que había hasta 2019, venimos a construir lo nuevo, pero sobre todo a construir lo que se necesita hoy, que la realidad no es la misma, que cambiaron un montón de cosas y que, bueno, que nos exige ser muy creativos también a la hora de abordar estos problemas. ¿Las cosas cambian para bien o para mal? En este caso no parece que haya sido para bien. Bueno, si uno lo mide en términos de los resultados, nosotros tenemos resultados, digamos, indicadores que nos preocupan. También tenemos construcción de nuevos indicadores que pueden ser una oportunidad para analizar los problemas de otra perspectiva, pero creo que hay una cuestión que tiene que ver más con lo cultural, que me parece que no hay que esquivarle el bulto a esa batalla, ¿no? Creo que el otro día el ministro lo decía en el discurso de Asunción, y a mí me parece que es fundamental. Hay que dar una batalla cultural con el sentido del Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos que lograr poder atender todas las situaciones que tienen que ver con garantizar la protección en determinadas situaciones y condiciones que tienen las personas, que hay que proteger. Pero también tenemos el desafío de poder instalar capacidades que permitan el desarrollo social, ¿no? Es decir, no nos conformamos con un Ministerio de Desarrollo Social que en realidad termina siendo un Ministerio de Protección Social, ¿no? De atacar, de ir específicamente a garantizar los derechos vulnerados de algunas personas que están más en la hoja. No, el Ministerio de Desarrollo Social tiene que ser necesariamente un ministerio que tenga un alcance universal, que no tenga únicamente políticas focalizadas, y lo que tiene que hacer es instalar capacidades. Entonces, en ese sentido, las capacidades circulan y están en muchísimos lugares, y tenemos que ser conscientes y humildes que las capacidades no pasan solamente por el Estado. Y eso implica trabajar con otros, implica construir con otros, implica reconocer que muchas veces en los territorios no es el Estado o las instituciones del Estado las que más insertas están, las que más en vínculo están con la población que nosotros, con la que nosotros queremos trabajar. Y eso exige muchísima humildad, y exige vincularlos con el Ministerio de Desarrollo Social, no solamente desde los lugares de dirección, digamos, de conducción, sino también desde la ciudadanía, desde otros lugares, ¿no? No de la lógica de la intervención, sino de la lógica del involucramiento. Eso es algo que ha estado planteado, y eso implica también cambiar ciertos chips de que frente a algunos problemas muy acuciantes, muy graves, el vínculo de la sociedad en general con el ministerio no puede ser solamente para denunciar situaciones, ¿no? Tenemos que también poder construir articulaciones que nos permitan pensarnos como una sociedad en la que todos tenemos un lugar y todos tenemos algo para hacer por los demás y para desarrollarnos siempre con los demás, ¿no? Porque, a ver, esta cuestión de la instalación de las capacidades también pasa por fortalecer lazos comunitarios, por tejer redes, porque tampoco nos interesan, nos interesan las políticas de largo plazo, ¿no? Entonces, es decir, si por ejemplo, por poner un simple ejemplo, Uruguay Crece Contigo tiene intervenciones de un año, ¿de qué nos interesa participar con una familia durante un año, cumplir con algunas metas y algunos objetivos, si después de esa familia el equipo se retira y tiene toda la malla de sostén más comunitaria, más territorial debilitada? Entonces, claro, son intervenciones, pero que además tienen que fortalecer el vínculo
de las instituciones del Estado y que tienen que fortalecer el vínculo de esas personas con sus iguales, con sus pares, con sus vecinos, con sus vecinas. Entonces ahí hay un cambio que nosotros tenemos que hacer y que estamos realmente tramitando con mucho entusiasmo. El cambio es en la sociedad toda, ¿no? Porque, Sí. bueno, tú escuchaste las letras de todos los conjuntos, Sí. y más de una vez. Y fueron varias las murgas, digo, porque es lo que yo más cultivo como escucha, como espectador. Muchas murgas tenían el tema de las personas en situación de calle, pero también mirado desde la no mirada de la sociedad, es decir, una cierta porofobia que tenemos los pobres con respecto a los pobres, o los trabajadores con respecto a los más pobres. Sí, y yo creo que, a ver, en eso es un fenómeno popular, el carnaval, maravilloso, que hay que saberlo leer, porque incluso muchas veces se dice que hay cuestiones de los espectáculos que son para la tribuna. Y en realidad nosotros tuvimos conjuntos en carnaval, murgas, como bien decías, pero también si lo pasamos a la categoría de comparsas, de Sociedad de Negros y Lugolos, que por lo general reivindican, tenemos una asociación solamente con reivindicar lo afro desde lo más ancestral. Los espectáculos de este año fueron desde los cruces de las intersecciones de pobreza y población afro, desde situación de calle, de problemas de consumo, o sea, todas líneas programáticas del ministerio, pero denunciadas desde arriba del escenario, desde un lugar en donde en realidad, no voy a decir que era impopular, pero que interpelaba al público, que le decía lo que quería escuchar. No se paraba en un lugar condescendiente con la tribuna, sino que incomodaba. Decía, bueno, ¿cómo nos estamos relacionando con este problema? ¿Estamos mirando para el costado? ¿Nos estamos comprometiendo? ¿Es un asunto de todos y de todas? Entonces yo creo que ese fue el tono de este carnaval. A mí me gusta como analizar también los espectáculos de qué es lo que está pasando. Y vos decías, hace 2 años, el tema del carnaval del 23 fue salud mental. Salud mental fue un tema de la sociedad y de la campaña electoral del 24. Entonces, nosotros en este carnaval 25 tuvimos un montón de situaciones vinculadas con... si uno recoge nombres de espectáculos rotos, historias rotas, en la mala, o sea, un montón de situaciones. Estoy hablando de espectáculos que estaban hasta desde el título vinculados con esto, denunciando un montón de situaciones, denunciando retiro del Estado, denunciando que hay que tener una nueva mirada, pero denunciando sobre todo que hay que involucrarse más con los problemas, porque no alcanza con proteger, porque si uno no instala capacidades para el desarrollo, el problema más tarde o más temprano, por una vía o por otra, llega. Entonces, también cambiar esta idea de que los problemas se solucionan también con el aparato represivo del Estado. Es decir, hay situaciones, hay llagas, hay heridas que tiene la sociedad que no las vamos a solucionar con intervenciones del Ministerio del Interior. Y si solo vamos a ir por ese camino, siempre vamos a ir a atender las consecuencias sin poder atender las causas. Totalmente. Y moviéndonos un poco a los titulares de esta semana, Eduardo Preve, en su segmento que tiene acá en la radio, que se llama La Tapadita, contó en el día de ayer que el Ministerio de Desarrollo Social en el anterior gobierno financió a la Fundación A Ganar, que está ligada al Partido Nacional, con 700 millones de pesos. ¿Qué se puede decir de esto que anunció Preve? Bueno, nosotros, sobre el vínculo del Estado en general o del gobierno anterior con la Fundación A Ganar, seguimos mucho las noticias y las situaciones durante todo el quinquenio pasado. En relación a esta situación en particular, lo que tengo para decir es que el Ministerio, la actual conducción, está analizando el asunto, está accediendo a todos los pormenores de los convenios, en qué situación están, a qué obedecen, y lo que sí podemos decir es que va a haber un comunicado en relación a este tema que tomó público conocimiento, si no me equivoco fue la semana pasada,
pero va a haber un pronunciamiento, o sea que vamos a estar alertas y compartiéndolo porque va a haber un pronunciamiento en este sentido. La preocupación nuestra es la gente, ¿no? Son los problemas y atender las distintas situaciones, pero ahí no me quiero adelantar porque va a haber una comunicación oficial. Con respecto a las inquietudes de la gente, acá Marlene nos escribe en el chat de YouTube, dice, ¿por qué no aceptan la tarjeta TUS en los comercios que están en la lista? Bueno, es algo que habrá que... Bueno, habrá que denunciar. Ahí claro. Tenemos que intercambiar. Después, capaz que te pido el contacto de Marlene para ver qué es lo que está sucediendo, que en comercios que están en la lista no están aceptando la tarjeta Uruguay Social. Lo cual sería una irregularidad. Y sí, si están inscriptos y deben hacerlo, claro. no corresponde. Tú ibas paneando así casi todos los temas. Lo más urgente que se han planteado en esta administración para empezar a trabajar, que es las personas en situación de calle, justamente la tarjeta Uruguay Social en los barrios que más lo necesitan. ¿Dónde están? Debe haber varios puntos a la vez. Hay muchos y realmente además nosotros tenemos, el ministerio tiene institutos que atienden poblaciones o recortes poblacionales bien claros y después además direcciones. Obviamente que los temas también por el año, en el momento que nosotros asumimos el 1 de marzo. Sí, hace nada. No, pero a lo que voy es que ya en mayo el plan invierno tiene que estar. Entonces la situación de la urgencia de las líneas de trabajo que tienen que ver con el invierno, ahí calle está arriba de la mesa y es una prioridad y es algo que a mí me toca estar en una dirección que no tiene los temas de calle adentro, sí que nos vinculamos y ese es el mayor desafío. Es decir, hubo un planteo que se nos hizo también desde la conducción, que fue... es un ministerio, no es cada uno pensando desde su dirección y desde su chacrita, sino viendo cómo podemos aportar a la construcción de transversalidad con otras direcciones dentro del Ministerio de Desarrollo Social, pero sobre todo también con otros actores que están afuera y que también necesitamos estar bien articulados para poder desarrollarlo. Entonces, cuando hablamos, hay prioridades, no son líneas de trabajo excluyentes y nosotros vamos a atender la emergencia, las situaciones que ameritan protección, dentro de las cuales está calle, hay problemas agudos también en diversos lugares, sin descuidar la instalación de capacidades. Estamos como empeñados en hacer eso simultáneamente, no es decir, atiendo esta situación de emergencia y después instalo capacidades. Entonces ahí la metodología de trabajo, esto de cambiar el chip, que cambiar el chip desde el punto de vista de la concepción, no es cambiar el chip de funcionarios, de funcionarias, de trabajadores y trabajadoras que en definitiva están recontra involucrados. Y ese es un tremendo activo que tiene el ministerio de tener técnicos y técnicas con un compromiso tremendo, que realmente le han puesto el pecho a las balas durante este tiempo, quizás en mucha soledad. Entonces, decir, queremos un Estado presente, queremos un Ministerio de Desarrollo Social presente, es modificar el tipo de vínculo que nosotros construimos con las poblaciones con las que trabajamos y con las que desplegamos procesos. Y en eso nosotros también estamos trabajándolo como que fuera una urgencia, digamos. Es uno de los primeros debates que estamos teniendo que tiene que ver con el modelo de gestión territorial, que vamos a ir hacia un cambio del modelo de gestión territorial que incluye estas dimensiones, que incluye la articulación, que cambia esta lógica de la intervención más guiada, digamos, desde arriba hacia abajo, que tiene como una dimensión, siempre hay una metáfora de la intervención que es como muy quirúrgica, ¿no? Es un profesional que hace una incisión, que interviene sobre el otro. Cambiar esa lógica por asumir que nosotros somos un actor más en una red de actores que tenemos mucho para hacer, pero que no somos los únicos, y eso exige humildad y exige reconocer también los propios límites y que muchas veces en determinadas situaciones de vulneración es el propio Estado el que vulnera derechos. Y eso hay que debatirlo y hay que asumirlo y hay que sobre todo corregirlo. Y en ese sentido han tocado la puerta o tocado timbre en el Ministerio de Economía y Finanzas para... Sí, antes de asumir me consta que el ministro Gonzalo Sibila ya estuvo intercambiando con el equipo económico
para poder sincerar el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, que en general recibe mucho refuerzo presupuestal. Entonces hay un trabajo también de sincerar la línea de base del Ministerio, porque sea, digamos, más un reflejo de la realidad y que no haya todo el tiempo que estar buscando refuerzos para poder atender las situaciones más cotidianas y las líneas de trabajo permanentes del Ministerio. Y bueno, hay un compromiso también, hay compromisos programáticos del Frente Amplio que ponen a este ministerio al frente, incrementando algunas transferencias, pero nosotros también insistimos con que no somos transferencistas, consideramos que no solo con transferencias se van a solucionar los problemas que nosotros tenemos, y bueno, por eso también estamos trabajando duro. Claro, porque notoriamente hay varios ministerios que entran a confluir en estas problemáticas o en estas temáticas, ¿no? Sí, para nosotros la articulación con el Ministerio de Salud Pública, con ACE, con educación, digamos, con ANEP también, o sea, son actores que por lo menos... con las intendencias, supongo que y también. Con las intendencias también, y con todas las intendencias. Con todas, claro. Con todas, ¿no? Porque eso también me parece que es un cambio que hay que hacer, que la gente, primero, los problemas de la gente no reconocen niveles de gobierno, no reconocen periodos de gobierno, es decir, los que tenían determinados problemas el 28 de febrero, seguro que amanecieron el primero con esos problemas. Entonces tenemos que poder cambiar estas lógicas y bueno, poder articular con todos los actores que puedan sostener, desarrollar y aportar soluciones, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a trabajar con todos y con todas. Notoriamente que para esto se requieren de amplios y buenos equipos de trabajo. Tú lo mencionabas hoy. ¿Dio mucho trabajo generar esos grupos? Yo creo que le debe haber dado mucho trabajo al ministro. Pero recibió mucha confianza también. Pero en el caso de la del dirección, presidente. ¿te toca? No, a la dirección que me toca a mí, yo estoy fascinado. Sí. Estoy fascinado porque todos los equipos, las gerentas, el gerente y los equipos de trabajo más ampliados tienen unas ganas, tienen un conocimiento, es decir, no están debutando, no están conociendo ahora las tareas, sino que se las saben de memoria por estar en distintos lugares, animando, atendiendo estos mismos problemas desde otros espacios que capaz que no eran del Estado. Algunos están haciendo su primera experiencia en un ministerio, en una política pública, pero vienen con un compromiso con los asuntos y con la gente desde hace muchísimo tiempo. Entonces, bueno, lo tomamos como un espacio de aprendizaje. Todos tenemos nuestras fortalezas, tenemos nuestras debilidades, y eso, bueno, esta idea de construir grupalidad, de poner los problemas arriba de la mesa y decir, bueno, ¿qué aportamos cada uno? Es también un proceso hermoso que venimos transitando y que contamos con mucho entusiasmo de los equipos de dirección, y que contamos con una gran confianza de los equipos de trabajo que en estos pocos días desde que nos instalamos en el ministerio realmente venimos descubriendo. Todos los días nos llegan planteos de trabajadores y de trabajadoras que estaban en comisión en otros espacios del Estado, que nos dicen: queremos volver a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social porque vemos que se está promoviendo las líneas de trabajo y el compromiso que nosotros tuvimos, y que quizá nos sentimos un poco solo en años atrás. Así que bueno, estamos analizando todas esas situaciones y recibiendo con brazos abiertos a todos y todas aquellos que quieren aportar a este nuevo tiempo del Ministerio de Desarrollo Social. Admirable ese compromiso. Nicolás Laza, muchas gracias por acompañarnos esta mañana con estos temas. Seguramente será más de una vez que nos reencontremos, y desde nuestro lugar y seguramente en nombre de la audiencia, éxitos para todos. Muchísimas gracias y a las órdenes para cuando quieran. Muchas gracias.